Buenos días, bienvenidos a la clase de técnicas cuantitativas. Nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a hablar sobre la introducción a la investigación de operaciones, la programación matemática lineal y el método simplex. Nuestro equipo está integrado por Anthony Bata, Bernardo García, quien les habla, Corina Durán, Dayana Roger, Geno Durán y Jesús Herrera. Nuestros objetivos son desarrollar conocimientos sobre la investigación de operaciones, programación lineal para la resolución de problemas y toma de decisión en los procesos. Desarrollar habilidades en la formulación y resolución de modelos matemáticos asociados a la programación lineal y hacer una introducción al método simplex. Para empezar nuestra exposición hablaremos de la introducción a la investigación de operaciones. La investigación de operaciones es también conocida como la ciencia de la administración, porque se convierte en la ciencia que ayuda a la empresa a tomar decisiones importantes. Ciertamente, toda empresa tiene que estar tomando decisiones continuamente. Por ello, la investigación de operaciones ayuda a tomar decisiones en todos los procesos administrativos. Dentro de estos procesos nos pueden ayudar en la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control de todas sus tareas y actividades. Además, es considerada una ciencia porque aplica el método científico y los modelos matemáticos. Con ella se pueden solucionar problemas complejos que afectan a una organización. Es usada en la toma de decisiones administrativas, tomando variables que pueden resultar significativas para predecir y comparar resultados, decisiones, estrategias y controles implementados. La investigación de operaciones tiene sus pilares en diversas ramas de la ciencia, que incluyen a la matemática, la computación, las ciencias sociales, entre otras. En el desarrollo y uso de las herramientas de la investigación de operaciones tiene un peso fundamental la matemática. Sin embargo, para el gerente o administrador, el interés principal está en el uso de la investigación de operaciones como un apoyo a la toma de decisiones que estén en concordancia con la ética y la moral, junto al criterio de eficiencia al que la investigación de operaciones da un apoyo innegable. Las empresas pretenden fines más complejos. Para dar un bosquejo del origen de la investigación de las operaciones, se inicia en la primera década del siglo XX. El auge de su desarrollo se produce después de la Segunda Guerra Mundial, dado que en este tiempo se buscaba encontrar soluciones a problemas que enfrentaba el sistema militar. Sobre todo se enfocaba en resolver problemas de las entradas y las salidas, es decir, se esperaba minimizar las entradas y maximizar las salidas. En general, las industrias de producción masiva habían alcanzado un gran impulso y funcionaban bajo el Fordismo, que es la implementación del sistema de producción en cadena por Henry Ford. Mientras el mercado presentaba una demanda muy alta, empezaban a aplicar una serie de técnicas matemáticas que ayudaban a darle solución a los problemas y las restricciones que afectaban a las empresas, lo que tuvo una gran aceptación especial en el campo económico, provocando su amplia difusión. Ahora bien, esta investigación de operaciones, como bien se decía, se basa en la resolución de problemas, en la ayuda de las tomas de decisiones. Por tanto, se debe identificar y seleccionar el problema, hacer un análisis del mismo, generar soluciones potenciales, seleccionar y planificar esta solución, aplicar la solución y una evaluación de la solución. Esto se trabaja a través de unos modelos para la toma de decisiones. Podríamos definir que un modelo es la representación ideal de un sistema real y de la forma como opera. Es una abstracción selectiva de la realidad. Se define como una función objetivo de restricciones que se expresan en términos de variables de decisión del problema. El objetivo de un modelo es analizar el comportamiento del sistema o bien predecir su comportamiento futuro. Obviamente los modelos no son tan complejos como el sistema mismo, de tal manera que se hacen suposiciones y restricciones necesarias para presentar las porciones más relevantes del mismo. Un modelo de decisión debe considerarse como un vehículo para resumir un problema de decisión, de forma tal que haga posible la identificación y evaluación sistemática de todas las alternativas de decisión del problema. Después se llega a una decisión seleccionando la alternativa óptima, que será la mejor entre todas las opciones de solución disponible.
Entonces, aquí estamos con una situación administrativa que sería nuestro problema, nuestras decisiones a tomar, nuestras implementaciones y los resultados. Y para tomar esas decisiones debemos tener en cuenta un modelo, y este modelo debe tener un objetivo claro, que los modelos de decisión incluyen una medida explícita del desempeño que permite calibrar el grado en que se ha alcanzado este objetivo. Una de las operaciones cruciales en la construcción de modelos consiste en especificar cuál será la influencia de las variables de decisión sobre la medida de desempeño. Se necesita realizar un estudio del ambiente, ya que diversos factores como conflictos en la organización, diferencia entre las metas personales y las de la empresa y la complejidad general de la situación pueden ser obstáculos que afectan la comprensión clara de la situación. Muchas veces se supone que los datos son conocidos, pero en realidad no es así. La experiencia es el ingrediente esencial para el éxito. Tanto la experiencia en la construcción de modelos como la experiencia de haber trabajado en el ambiente que se pretende estudiar. Hay que hacer una formulación, un análisis conceptual básico en el cual es necesario hacer suposiciones y simplificaciones. ¿Cuál es el objetivo y a dónde vamos a llegar? ¿Y cómo vamos a llegar a ese objetivo? Una construcción simbólica. ¿Cuáles son los datos con los que contamos? Determinar estos datos nos permite elaborar una hipótesis. ¿Cómo voy a determinar mis datos? ¿Cuáles son las variables con las que se va a trabajar? En este sentido, hay unos tipos de modelos. En el modelo matemático, que es a través de estas fórmulas matemáticas que nos ayudan en la toma de decisiones, este modelo matemático es donde se obtienen la solución óptima de un problema de decisión por medio de algoritmos matemáticos y se dividen en determinísticos, que es cuando se conocen los datos de manera completa y la forma del resultado, y los probabilísticos o estocásticos, cuando no se conoce el resultado esperado, sino su probabilidad y esta es menor al 100%. Aquí tenemos un diagrama de cómo los modelos matemáticos se van ramificando. Entonces, del determinístico parte el lineal, la programación lineal, y los no lineales, que son la programación dinámica, la heurística y la programación no lineal. En los estocásticos está la simulación, la teoría de juegos, los procesos de Markov y los árboles de decisión. Hay unos modelos matemáticos según la información de entrada. Entonces está el heurístico. En este modelo se obtiene una solución buena sin llegar a una solución óptima, basada en las explicaciones sobre las causas o mecanismos naturales que dan lugar al fenómeno de estudio. También está el empírico, que utiliza la observación directa o los resultados de experimentos del fenómeno estudiado. Están los modelos en función de su campo de aplicación u objetivo, empezando por el modelo de simulación o descriptivo, de situaciones medibles de manera precisa o aleatoria, por ejemplo, con aspectos de programación lineal, cuando es una manera precisa y probabilística o heurística cuando es aleatoria. Este tipo de modelo pretende predecir qué sucede en una situación concreta. Y los modelos de optimización, para determinar el punto exacto para resolver alguna problemática administrativa, de producción o cualquier situación cuando la optimización es entera o no lineal, combinada. Se refiere a modelos matemáticos poco predecibles, pero que pueden acoplarse a alguna alternativa existente y aproximada en su cuantificación. Este tipo de modelos requiere comprar diversas condiciones, casos o posibles valores en un parámetro y ver cuál de ellos resulta óptimo según el criterio elegido. También encontramos el modelo de control, para saber con precisión cómo está algo en una organización, investigación o área de operación. Este modelo pretende ayudar a decidir qué nuevas medidas, variables o qué parámetros deben ajustarse para lograr un resultado o estado concreto del sistema. El modelo matemático de optimización, para resolver problemas que por su naturaleza son indeterminados, es decir, que presentan más de una solución posible. Se emplea cuando la función objeto y las restricciones del modelo se pueden expresar en forma cuantitativa, como funciones de las variables de decisión.
la definición de la cual las múltiples opciones se deben utilizar se hacen con el auxilio de una función objetivo. La función objetivo generalmente tiene un carácter económico. También podríamos encontrar modelos en función de su campo de aplicación objetivo, el de la simulación, que divide el sistema representado en módulos básicos o elementales que después se alcanzan entre sí vía relaciones lógicas bien definidas. Por tanto, las operaciones de cálculo pasarán de un módulo a otro hasta que se tenga unos resultados de salida. Y el modelo mixto operacional estadístico es una teoría o situación causal de hechos expresados con símbolos de formato matemático, por ejemplo, las tablas de contingencia. ¿Para qué podríamos aplicar la investigación de operaciones? En el ámbito de recursos humanos. En todo caso, puede usarse para ver el impacto de procesos de la automatización y la reducción de costos en el proceso de reclutamiento del personal, la asignación de tareas y funciones al personal, así como el uso de incentivos para el proceso de producción. En los procesos de mercado y distribución, también cuando una empresa espera desarrollar e introducir un producto del mercado, o bien realizar pronósticos sobre la demanda, la ubicación de centros de distribución y analizar la situación competitiva. También la podríamos utilizar en los procesos de producción. Por supuesto, es usada en el proceso de planificación y el control de la producción. La combinación de los factores de producción, la localización y el tamaño de la planta de producción, de la misma forma para el control de calidad. Además, también puede ser usada en la compra de materiales, ya que para determinar las cantidades de materiales requeridos, por ejemplo, son las fuentes de suministro y sustitución de insumos, el reemplazo de equipos y maquinarias, los costos fijos y variables, y en la contabilidad y finanzas. Adicionalmente se utiliza para analizar el capital requerido, considerando las inversiones alternativas, el análisis de flujo de caja, manejo de reclamaciones y la seguridad en el manejo de datos. Algunos de los software que podemos utilizar para la investigación de operaciones son el Forecast, que es una herramienta orientada a la planificación de la demanda. Excel, que se utiliza para cálculos operacionales a través de tablas y gráficos que incluyan cálculos matemáticos. El Stata, que trabaja a través de análisis estadísticos sobre muestras aleatorias de la población. El software Tora, problemas de programación lineal de manera sencilla. El software Storm, que trabaja con algoritmos de planificación y análisis de la misma. Y el software WinKeySB, que trabaja con varios modelos para la toma de decisiones. De esta manera, vamos a ejemplificar con un ejercicio cómo se trabaja con la toma de decisiones en la implementación de las investigaciones operativas. Entonces, nuestro problema propuesto nos dice que 3 máquinas, la M1, M2 y M3, pueden realizar las tareas A, B y C. Los costos de ejecución son dados en esta tabla, que esta tabla también es una manera de organizarnos para establecer nuestro problema. Nuestra hipótesis es cómo se debe hacer las asignaciones de las tareas de manera que cada máquina realice exactamente una de las tareas y el costo total sea el menor posible. Entonces, en ese caso, el conjunto de recursos consiste de todas las posibilidades de asignaciones. Los recursos del problema con sus respectivos costos son dados por la tabla. Organizamos en esta tabla las asignaciones, los costos y las máquinas que hacen dicha tarea. Donde cada columna indica la forma de asignar las tareas de las máquinas. Por ejemplo, la tercera columna asigna las tareas B, A y C a las máquinas M1, M2 y M3, respectivamente. Y el costo respectivo sería 14 para la M1, 7 para la M2 y 9 para la M3. Por tanto, la suma de esos 3 factores da 30, que es, como puede observarse, el costo mínimo de la producción. Para concluir, podemos afirmar que la investigación de operaciones permite a las empresas poder tomar decisiones, tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta,
con el propósito de minimizar los costos o maximizar los ingresos. Es usada para tomar decisiones gerenciales y administrativas de relevancia para una empresa, usando el método científico para resolver problemas. Entonces, los dejo con mis compañeros que van a desarrollar el tema de programación matemática. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Bernardo García y yo les vengo a hablar de programación lineal. En cualquier empresa, muchas de las decisiones que se toman tienen por objeto hacer el mejor uso posible de los recursos de la misma. Por recursos entendemos maquinarias, trabajadores, capital financiero, instalaciones, materias primas. Estos recursos deben ser usados de la forma que obtenga o para obtener mayores utilidades, mayores ganancias al mínimo costo. Ese es el gran reto que tenemos los gerentes hoy en día. Y para ello contamos con una herramienta valiosísima como es la programación lineal, la cual es una técnica matemática diseñada para ayudar a los gerentes en la planificación y toma de decisiones referentes a la asignación de los recursos para maximizar beneficios y minimizar costos. Se conocen dos métodos de programación lineal, el método gráfico y el método simplex. El método gráfico es un método geométrico que permite la resolución de problemas sencillos de programación lineal de manera intuitiva y visual. Este método se encuentra limitado a problemas de dos o tres variables de decisión, ya que no es posible ilustrar gráficamente en más de tres dimensiones. Aunque no es frecuente ver problemas que tengan dos o tres variables. Lo más frecuente es que tengan mucho más variables de decisión. Por lo cual se usa el método simplex. El método simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal capaz de resolver modelos más complejos que los que se resuelven mediante el método gráfico. El método simplex es interactivo de manera que permite ir mejorando la solución en cada paso. La razón matemática de esta mejora radica en que el método analiza el vértice de un poliedro a un vértice vecino de manera que aumente o disminuya el número de vértices que representa la solución. Es finito y siempre se hallará la solución. Este método fue creado en el año 1947 por el estadounidense George Bernard y el ruso Leonard Vilovich. Estos métodos son usados o tienen muchas aplicaciones en diferentes ámbitos industriales, ¿okay? Sobre todo en cadenas de suministro, cuales hoy en día representan un gran reto debido a lo que los tiempos se han alargado. Hay una crisis mundial conocida como la crisis de los containers, en la cual no hay containers en sitios y se hacen o sea, los tiempos aumentan porque no hay containers y los costos, por ende, han subido muchísimo. La programación lineal encaja perfecto para solucionar o para mitigar o bajar el costo que ya implica este problema mundial. Otra aplicación está en la cadena de suministro, empresas que tienen diferentes sites de ventas y a su vez estos sites tienen diferentes distribuidores. Estos métodos de programación lineal, método gráfico y simplex, te ayudan a visualizar a dónde colocar la mayor cantidad de mercancía para aumentar el beneficio o rentabilidad. En la producción también se usa muchísimo, sobre todo en estas compañías a donde se produce diversos productos como tal y cada producto tiene un precio diferenciado, tiene un tiempo de producción diferenciado y eso hay que analizar qué cantidad se debe fabricar de uno o de otro para obtener una mayor rentabilidad. La programación lineal es la herramienta que te va a ayudar o que les va a ayudar para obtener cuál es el número óptimo de cada producto. En finanzas también se tienen muchas aplicaciones, marketing,
En fin, estos métodos de programación lineal tienen hoy en día muchísima vigencia porque toda empresa necesita aumentar su rentabilidad a un mínimo costo. Vamos a ver un ejercicio mediante el método gráfico, ¿ok? Este es para ver cómo se aplica la herramienta. Esta es una empresa que fabrica dos modelos de mesa, las cuales dejan una utilidad de 200 y 300 dólares respectivamente. Para la fabricación del modelo 1 se emplean 2 horas y para la fabricación del modelo 2 se emplean 4 horas. El departamento de producción trabaja como mínimo 40 horas a la semana. Aquí ya estamos viendo algunas de las restricciones que tenemos. ¿Okay? El departamento de ventas exige semanalmente al menos 6 unidades del modelo 1 y 4 unidades del modelo 2. La pregunta acá es cuántas unidades de ambos modelos se deben vender para maximizar la ganancia y cuál sería esa máxima ganancia. ¿Okay? Lo primero que debemos hacer es definir las variables. Eh, Decimos que el modelo de mesa 1 lo vamos a llamar X, el modelo de mesa 2 lo vamos a llamar Y la utilidad de la fábrica es igual a Z. Por ende, construimos nuestra función objetivo y decimos Z, que es lo que vamos a buscar, ¿sí? Nuestra ganancia máxima, es igual a cuánta utilidad tiene el modelo 1, 200 dólares por N cantidad de mesas que yo fabrique, más los 300 dólares que me deja el modelo 2 por N cantidad de unidades que se fabrique. La suma de ambos me van a dar el total de utilidad. El siguiente paso sería definir las restricciones y decimos que el modelo 1 se dura en fabricar 2 horas y el modelo 2 4 horas. Por ende decimos que la primera restricción está definida como 2x más 4y deben ser menor o igual a 40 horas semanales, que son las horas máximas que se pueden trabajar. Otra restricción que tengo es que el departamento de ventas nos exige que entreguemos al menos 6 unidades semanales del modelo 1 y 4 unidades del modelo 2. Ahora pasamos a graficar estas inecuaciones. Antes de ello debemos definir los puntos a graficar. En la primera inecuación, 2x más 4y menor o igual que 40, debemos igualar, dar valor de 0, en el primer caso a x, para obtener el valor de y. Cuando digo que x vale 0, mi valor de y es 10. Y cuando mi valor de y es 0, mi valor de x es 20. Y procedo a graficar esta primera recta, ¿sí? En estos puntos 0, 10 y 20, 0. Trazo mi recta y evalúo. Evalúo un punto por debajo de esta gráfica. Voy a tomar el punto 0 y lo inserto en mi gráfica, en mi inecuación. Y digo 2 por 0, 0 más 4 por 0, 0. Y decimos 0 es menor o igual que 40. Sí. Por ende, todos los valores que estén por debajo de esta recta son factibles en esta primera instancia. ¿Okay? Evaluando mi segunda restricción, digo que x debe ser mayor o igual a 6 y tengo esta recta. Y ya me está diciendo que deben ser mayor o igual a 6, o sea que todos los valores que estén a la derecha de mi recta van a ser o pudiesen ser óptimos. Y por último, graficando mi última restricción de y mayor o igual a 4, sería esta última recta que está por acá. Y me está diciendo que va hacia arriba. Y encierro entre mis tres rectas los valores que me son óptimos. Todos estos valores que están encerrados acá son valores óptimos. Son valores que son reales, que son obtenibles. ¿Ok? No es el mejor valor, pero a ese es lo que vamos a calcular. Y para hacerlo,
agarramos el vértice de cada intersección. Este primer vértice es el punto P1, P1 6 para X, 4, acá lo tenemos, P2 6 y 7 en Y, que es este que está acá, y el tercer punto es 11 y 4, este que tenemos por acá. Y como último paso debemos evaluar estos puntos en mi función objetivo. Inserto estos valores en mi función objetivo para P1 y obtengo un resultado de $2.400. En el segundo caso obtengo $3.300 y en el tercer caso obtengo $3.400. Por ende, el que mayor resultado es la P3, los puntos 3, 11 y 4. Y decimos que la solución óptima que aporta mayor beneficio a la empresa es cuando se fabrican 11 unidades del modelo 1 y 4 unidades del modelo 2, resultando en una utilidad máxima de $3.400 por semana. Y acá está el resultado del método gráfico. Muchas gracias. Les dejo con mi compañera Dayana. Buen día, mi nombre es Dayana Roger. En esta sección de la exposición mostraremos los principios de programación lineal, términos y fundamentos básicos, metodologías para la obtención de solución óptima y de esta manera dar paso a mis compañeros para la resolución de problemas con software. Iniciemos definiendo qué son los modelos matemáticos de un problema industrial. Estos están conformados por el sistema de ecuaciones y expresiones matemáticas relacionadas que describen la esencia del problema. Están compuestos por variables, restricciones y función objetivo. En aras del tiempo los invito a visualizar la información en PDF o en el PowerPoint a fin de visualizar la estructura estándar de modelos de programación lineal. Sin embargo, es de nuestro interés ahondar un poco en las propiedades de dichos modelos. En este sentido, los modelos de programación lineal persiguen maximizar o minimizar una cantidad, la función objetivo, sujeta a recursos limitados, las restricciones. Además, deben existir cursos de acción alternativos para elegir. Parte de las características de este tipo de modelos es que se expresan en términos de ecuaciones o desigualdades lineales, es decir, todos los términos utilizados son de primer grado e implica tanto proporcionalidad como adición. Asimismo, se conoce el número en el objetivo y en las restricciones, y este no cambia durante todo el periodo de estudio. Por su parte, se refiere a divisibilidad, el que las soluciones no necesitan ser números enteros. Se supone que todas las respuestas o las variables no son negativas. A lo largo de esta exposición procederemos a visualizar un ejemplo bastante básico a fin de asentar los conocimientos que hemos venido desarrollando. Es importante aclarar que al finalizar el desarrollo del tema 2 realizaremos la resolución de un problema de mayor complejidad y con la utilización de software. El ejemplo lo tomamos del libro de Haile Lieberman denominado por los autores como caso Window Glass. La empresa estudiada produce ventanas y puertas de vidrio, posee 3 plantas. La primera produce marcos y molduras de aluminio, la segunda el mismo producto pero con madera y la tercera el vidrio y realiza los ensambles. Actualmente la empresa desea discontinuar los productos no rentables, liberar capacidad de producción para incluir 2 nuevos productos con expectativas prometedoras. Para la fabricación de los nuevos productos requeriremos ocupar parte de la capacidad de las plantas de acuerdo a la imagen mostrada. Obsérvese que la planta 3 es requerida para la producción de ambos artículos. También se conoce que cada producto se fabricará en lotes de 20 unidades. Para ello, debemos determinar el número de lotes de los productos que se fabricarán semanalmente, de manera que se maximice su ganancia total, entendiendo que estamos limitados por las capacidades de producción de las 3 plantas, sabiendo que cualquier mezcla está permitida. Los datos requeridos para iniciar el estudio son: tiempo disponible en plantas para producir los nuevos productos, tiempo de producción de los lotes de cada artículo nuevo y la ganancia por lote de cada nuevo producto. De este último elemento podemos definir nuestra función objetivo. Para construir las restricciones escribiremos matemáticamente lo observado. Por ejemplo,
podemos decir que cada lote del producto 1 que se produce por semana emplea 1 hora de producción en la planta 1 y solo se disponen de 4 horas semanales en esa planta. Del mismo modo, las restricciones para la planta 2 y 3 Asimismo, las tasas de producción no pueden ser negativas, por lo que es necesario restringir las variables de decisión a valores no negativos. De esta manera hemos construido nuestro primer modelo. Ahora bien, para determinar la solución del ejemplo desarrollado debemos conocer algunos términos y métodos. Para efecto de la investigación de operaciones, la solución hace referencia al conjunto de valores específicos de las variables de decisión. Las soluciones se catalogan por el grado en el que satisfacen las restricciones y la función objetivo. Al respecto, la solución factible es cuando todas las restricciones se satisfacen. Por el contrario, la solución no factible es cuando al menos una de las restricciones no se cumple. La región factible es el conjunto de valores donde todas las restricciones se satisfacen. Y la solución óptima es la solución factible que favorece en mayor grado la función objetivo, entendiendo que el valor más favorable significa el valor más grande si la función es maximizar, o el valor más pequeño si se desea minimizar. Cuando un modelo tiene solo dos variables, podemos utilizar un método bastante sencillo que además facilita la comprensión matemática del tema. Se denomina el método de solución gráfica. En el mismo se grafican las rectas definidas en nuestras restricciones. Se identifica la región factible que satisface todas las limitaciones del problema. Y se determina la solución óptima. Para la definición de la solución óptima podemos desarrollar dos métodos más, ambos derivados de la solución gráfica. El primero de estos es el método de solución de la recta de isoutilidad e isocosto, en donde se determina la pendiente de una recta ubicada en la región factible y se va moviendo la misma en dirección que satisfaga la función objetivo, maximizar o minimizar, hasta encontrar el último punto en el que toca la región factible. Por último, se determinan estos valores como la solución óptima. El segundo método es el método punta-esquina. En este hallaremos los puntos de esquina que limitan las regiones factibles. Se determina el valor de función para cada uno de estos puntos y se selecciona el punto esquina como valor más favorable de acuerdo a la función objetivo. Volviendo al ejemplo o caso de estudio demostrado en el texto consultado, para determinar la solución óptima aplicaremos el método de solución gráfica, en donde la región factible está acotada por cada una de las restricciones antes mencionadas. Seguidamente determinaremos la solución óptima a través del método de solución de la recta de isoutilidad. En el mismo podemos apreciar tres rectas correspondientes a la función objetivo. De acuerdo a la imagen mostrada, el texto en el que nos apoyamos utilizó el método de ensayo y error para moverse a lo largo de la región factible. Pero el mismo recomienda marcar una recta con una regla para establecer la pendiente y después mover la regla a lo largo de la región factible hasta el momento en el que todavía pasa por un punto de esta región. Para ello es importante garantizar que se mantenga la pendiente y que el movimiento sea en dirección al objeto del problema. Es decir, si deseamos maximizar, debe crecer el movimiento y si deseamos minimizar, debe decrecer. De esta manera obtenemos la solución óptima. De haber aplicado el método de punto esquina, el resultado se obtendría en la intersección de estas dos rectas. En definitiva, la solución óptima es 36, siendo x1, 2 y x2, 6. Esta solución indica que Windor Glass debe fabricar los productos 1 y 2 a una tasa de 2 y 6 lotes por semana, respectivamente, con una ganancia total de $36.000 semanales,
No existe otra mezcla de dos productos que sea tan redituable de acuerdo con el modelo. Evidentemente existen problemas mucho más complejos que el antes mostrado, con mayor número de restricciones y variables. Sin embargo, los lineamientos para la formulación de problemas son los mismos, en los cuales podemos enunciar que se debe entender cabalmente el problema administrativo que se enfrenta, identificar el objetivo y las restricciones, definir las variables de decisión y utilizar las variables de decisión para escribir expresiones matemáticas en función al objetivo y de las restricciones. En otro aspecto, describiremos 4 condiciones especiales de los problemas de programación lineal. El primer caso ocurre cuando no hay solución a un problema de programación lineal que satisfaga todas las restricciones dadas. Entonces existe una solución no factible. Por su parte, un problema de programación lineal no tiene solución finita, es decir, si se trata de resolver tal problema gráficamente, se observa que la región factible es abierta o no acotada. La redundancia no causa mayores dificultades en la solución gráfica de los problemas de programación lineal, pero debería ser capaz de identificar su presencia. Una restricción redundante es simplemente una que no afecta a la región de solución factible. Por último, un problema de programación lineal puede en ocasiones tener 2 o más soluciones óptimas múltiples. Gráficamente, este caso ocurre cuando una recta de isocosto o de isoutilidad de la función objetivo tiene la misma pendiente que una de las restricciones del problema, dando más flexibilidad a la administración para la toma de decisiones. Para concluir esta sección de nuestra presentación, desarrollaremos el concepto de análisis de sensibilidad. Este análisis busca determinar qué tan sensible es la solución óptima ante los cambios en las utilidades, recursos u otros parámetros de entrada. Se utiliza para examinar los efectos de cambios en 3 áreas. Tasas de contribución de cada variable. No afecta la región factible, pero sí cambia la función objetivo. Lo que puede cambiar es la pendiente y en consecuencia puede afectar el punto óptimo. Los coeficientes tecnológicos son cambios de los coeficientes de las ecuaciones de restricción, es decir, el lado izquierdo de la desigualdad. Afecta en gran medida el área denominada región factible. Los recursos disponibles son cambios en las cantidades del lado derecho de la desigualdad y también afecta la región factible. Gerente. Esta es una invitación a desarrollar pensamiento crítico. Vemos que el análisis de sensibilidad se utiliza para tratar no solo con errores relacionados a las estimaciones de parámetros de entrada, sino también con experimentos administrativos orientados a la anticipación. Muy buenos días, soy Jesús Herrera y les estaré platicando sobre la resolución de problemas de programación lineal utilizando software. Hemos visto que la resolución de algunos problemas con programación lineal utilizando herramientas matemáticas como cálculos y la resolución gráfica genera inconvenientes dado su complejidad cuando tenemos muchas variables. Por esta razón, se han implementado y se han desarrollado algunos software que permiten facilitar esta tarea. Dentro de estos software tenemos ExcelQM de Management Scientist, Lingo, entre otros, que básicamente utilizan la misma metodología para resolverlos, con algunas diferencias en cuanto a la interfaz para introducir datos y valores y qué tan detallados son los resultados que nos arrojan. En este caso estaremos utilizando ExcelQM para resolver un problema que a continuación les voy a presentar. El problema es el siguiente. Ceragon quiere implementar para inicios de 2022 2 nuevos productos dentro de su portafolio. Estos son aires acondicionados de ventana y aires acondicionados split. Se requieren horas de cableado y horas de ensamblaje para producirlos. Los aires de ventana requieren 3 horas de cableado y 2 de ensamblaje, mientras que los split requieren 2 horas de cableado y 1 de ensamblaje. En diciembre tendremos disponible 240 horas de cableado y 140 horas de ensamblaje. Y la utilidad que se espera obtener es de $25 por cada aire de ventana y $15 por cada split. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas unidades de split y de ventana deben producirse para que podamos obtener la mayor utilidad? Considerando
que se pronostica una alta demanda y que todos los productos fabricados van a ser vendidos. Este es un problema típico de planificación de producción para programación lineal. Este sería el planteamiento del problema. Tenemos que la función objetivo sería maximizar la utilidad y esta utilidad está dada por $25 X1 más $15 X2, donde X1 le hemos designado a los aires de ventana y X2 para los aires split. Las reacciones son las siguientes: 3X1 más 2X2 menor a 240 y 2X1 más X2 menor a 140. Es decir, que las horas que se invierten para producir, las horas que se invierten para producir aires de ventana en cableado más las horas que se invierten para producir aires split en cableado tienen que ser menor a 240. La última restricción es la de no negatividad, donde X1 y X2 deben ser valores positivos. Si transformamos estas ecuaciones y las llevamos a esta tabla, podemos notar cuál sería su representación, donde tenemos que las columnas X1 y X2 se ubican las variables y en las filas las funciones maximizar, cableado y ensamblaje. Allí introdujimos todos los coeficientes de la ecuación. Esto nos va a ayudar porque para introducir los valores dentro de Excel QM, esta va a ser la forma como lo vamos a realizar. Veamos entonces en qué consiste este programa. Excel QM, una vez que lo instalamos en la computadora, lo conseguimos en una pestaña dentro de Excel. Al seleccionarlo nos despliega un menú de funciones donde tenemos By Chapter, que es una lista desplegable, y seleccionamos qué tipo de solución queremos, en este caso de programación lineal. Al seleccionarlo nos pide introducir un título, lo llamaremos Ciragon, que es nuestro ejercicio, Ciragon 1 2022, determinar la cantidad de restricciones, que serían 2, cableado y ensamblaje. Tomen en cuenta que no vamos a considerar las de no negatividad, y la cantidad de variables, que son aires de ventana y aires split, 2 unidades. Determinar si es maximización o minimización y con eso estaremos listos para iniciar. Se nos abre la ventana donde tenemos varias tablas. La tabla de datos es la que nos va a facilitar introducir los valores que ya habíamos conseguido en el ejercicio. ¿Ok? Es decir, que estos valores de maximizar, cableado y ensamblaje son los que vamos a introducir acá en la tabla data de Excel QM. Iniciemos. Y una vez introducidos los valores, recuerden que comenzaban los procedimientos de solución, que acá en Excel QM será simplemente seleccionar este botón. Al hacerlo, él hace todos los cálculos y nos dice cuál es el punto óptimo. Y ese resultado lo refleja en esta tabla. Nos dice que el punto para producir la máxima utilidad con estas restricciones es 40 unidades de aire de ventana y 60 unidades de aire split. Con esa combinación estaremos produciendo $1.900. Y con esto podemos nosotros decir cuál es el punto óptimo y determinar cuál será la producción que se va a realizar. Acá tenemos también otra columna de resultados. ¿Qué nos dice eso? Nos dice cuántas son las horas que vamos a estar utilizando para la constante 1, que era cableado, y cuántas horas vamos a estar utilizando de ensamblaje para producir estos $1.900. Y justamente nos indica que estaremos utilizando todas las cantidades disponibles, por lo que tenemos como holgura 0 horas disponibles. Esto sería la resolución del problema con Excel QM. Sin embargo, me gustaría comentarles que él también nos da una información muy importante. Si nos vamos a datos y a Solver, podemos encontrar un informe de confidencialidad o de sensibilidad. Al seleccionarlo, nos arroja una pestaña adicional
Y esta sensibilidad, ¿por qué es importante? Porque es posible que cuando lo llevemos a la práctica, por ejemplo, tengamos que estos valores de utilidad que habíamos estimado para los aires puedan variar. Y si varían, ¿qué pasa con mi punto óptimo? También cambia. Eso lo vemos acá. Celdas variables. Esta tabla nos dice que para la variable x1, cuyo punto óptimo es 4060, cuyo punto óptimo, es 40, con un coeficiente o con una utilidad de $25, se puede aumentar hasta $5 la utilidad o reducir en 2.5 sin que esto altere mi punto óptimo. En el caso de la variable x2, cuya utilidad es $15, se puede incrementar en 1.6 o disminuir en 2.5 sin que esto altere el punto óptimo. Veamos acá cómo ocurre esto. Decíamos que podemos llevarlo hasta 30 sin que cambie el punto óptimo. Veamos si eso es cierto. Efectivamente, a partir de 30 comienza a cambiar el punto óptimo. ¿Qué pasa con 29? Con 29 tenemos todavía el punto de 60-40. ¿Por qué es importante esto? Porque así sabríamos que una vez que se incremente la utilidad por encima de $29, la utilidad de los aires split, es conveniente cambiar la cantidad que estamos produciendo. ¿Ok? Porque fíjense que al llegar a 30, la utilidad que tiene este producto es tan buena que es más conveniente producir solamente aires split. Por eso es importante que tomemos en cuenta esta sección de la sensibilidad. Y la otra parte son las restricciones. Estas restricciones hacen referencia más bien a cuáles son las horas disponibles. Vamos a llevar esto a la condición inicial. Estas restricciones, ¿qué nos dicen? ¿Qué pasa si incrementamos las horas disponibles? Bien sea porque estemos introduciendo a un personal nuevo, unas horas extras, cualquiera que nos lleve a tener más horas disponibles. ¿Qué tanto podemos incrementarlo y que esto nos produzca un beneficio en la utilidad? Fíjense, acá tenemos que este fue el resultado que tuvimos. Esto es lo que vamos a requerir. Y estas eran las restricciones iniciales. Nos dice que podemos incrementar las horas en 40, reducirlas en 30 y que al hacerlo en este rango vamos a tener un valor dual de $5. ¿Qué es esto? Que recuerden que el valor dual es que por cada incremento en una unidad, por cada hora adicional, estaremos incrementando $5. Si reducimos una hora, estaremos reduciendo $5 de la utilidad. Veamos si es cierto. Tenemos que, si llevamos las horas disponibles de cableado 240 a 241, la utilidad debería incrementarse en $5. Efectivamente ocurre eso. Y si lo llevamos a 242, debería incrementarse $10. Correcto. Entonces, siempre y cuando estemos incrementándonos dentro de, para este caso, 280 o 210, que serían los límites, tendremos esa variación. Podemos predecir cuánto va a ser el incremento de la utilidad. Por lo tanto, aparentemente nos interesa incrementar, si es posible, en 40 horas el valor de las horas disponibles de cableado y con eso tendríamos un incremento de $200. Veamos, si llevamos esto a 280, tendríamos un incremento de $200 en la utilidad. Eso es algo muy positivo. Pero ¿qué pasa más allá? Porque dice que hasta allí es donde puedo incrementar para tener ese valor dual. ¿Qué pasa si llegamos a 281? ¿Nos incrementan $5 en utilidad? El resultado es que no. A partir de 280, los incrementos en horas disponibles no me van a generar ninguna utilidad. Por esa razón es que es importante conocer este valor, porque podemos definir qué tantas horas podemos incrementar y que esto represente utilidad y no pérdida.
De esta manera, concluyo esta presentación sobre la utilización del software Excel QM para resolver problemas de programación lineal. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Génova Durán y a mí me corresponde, conjunto a mi compañero Anthony Bata, conversarles y hablarles sobre el método Simplex. El método Simplex se resume como un proceso general aplicado en la resolución de problemas relacionados con la programación lineal. Fue creado en 1947 por George Dantzig y tiempo después fue comprobada su inigualable eficacia. De esta forma se aplicaron de manera rutinaria este método a fin de resolver problemas, y la resolución de estos problemas dio garantía de que este método realmente pudiese dar soluciones a través de ordenadores de problemas que se presenten en una organización. Este método se conoce como un método analítico, dedicado a solucionar los problemas que tengan lugar dentro de la programación lineal. De esta forma cuentan con la habilidad de resolver los modelos más complicados que los resueltos a través de métodos gráficos. Se trata de una metodología iterativa. ¿Qué quiere decir esto? Que facilita la mejora de las soluciones durante cada paso gracias a un factor matemático. ¿Cómo es el uso del método Simplex? A pesar de ser un método que cuenta con un procedimiento algebraico, los conceptos de este método originalmente son geométricos. Por tanto, al comprender las definiciones geométricas que nos brinda, se puede generar una acertada intuición de la manera en que este método trabaja tan eficientemente. Para ello se implementa con un procedimiento interactivo, es decir, se aplica de manera sucesiva la misma rutina de cálculo, lo que genera un resultado con una amplia variedad de soluciones sucesivas. Esto hasta que se encuentre el mejor resultado. De hecho, una característica elemental en este método es que el último resultado obtenido genera una aportación tan grande que permite dar seguridad a las compañías de que han obtenido una respuesta óptima finalmente. ¿En qué momento utilizar este método? Bueno, como este método permite a las empresas solucionar problemas, aquellos problemas donde necesiten optimizar sus recursos de la forma más eficaz y eficiente posible. Entonces, al suscitarse esta problemática, se aplica este método para dar solución a los problemas de programación lineal en los cuales suelen intervenir más de 3 variables. ¿Cuál es la importancia del método? La importancia del mismo radica en que facilita la localización eficiente y eficaz de una solución, ubicado entre los extremos de un problema de la programación lineal. De modo que la gran ventaja de este método es práctica y sencilla, pues solo trabaja con los coeficientes de acuerdo a las restricciones y su función objetivo. El método Simplex es sumamente importante en el sector empresarial porque actúa como una herramienta para ofrecer soluciones a los problemas relacionados con pérdidas, inventario y ganancias. Con esta metodología es posible visualizar cuánto se debe comprar, producir y vender según sea el caso, de tal forma que la compañía pueda obtener las ganancias suficientes y requeridas para posicionarse en el mercado y poder ser competitivo. Aquí pueden ver un ejemplo de la selección del método, ¿no? Esto es una imagen muy sencilla. Más adelante mi compañero les va a desarrollar un problema para que vean cómo debe ejecutarse o cómo se utiliza el método Simplex. Pero esto es un ejemplo de lo que acabo de decir. Agarra estos extremos y saca un resultado óptimo o favorable en función a la información que se le otorga al problema. ¿Cuáles son los aspectos del método Simplex? Como se ha visto con anterioridad, se trata de una opción viable y eficaz para el sector empresarial, por lo que vale la pena destacar ciertos beneficios de su implementación. Como por ejemplo, se trata de una metodología heurística, la cual tiene como base los conceptos geométricos, por lo que no requiere de la utilización de derivadas provenientes de la función objetivo. Su implementación genera una gran eficiencia en muchos procesos, ya que puede ajustar a la perfección un extenso número de parámetros. Se puede usar con funciones objetivos muy ondulantes, pues durante las primeras iteraciones este método evita caer en los mínimos locales con facilidad.
y es fácil de aplicar y usar independientemente del tipo de empresa. Sin embargo, pese a que es un método que genera buenos resultados, es importante hacer referencia a la contraparte, que no es tan positiva, pero hay que considerarla a la hora de utilizar el método para atender esas variables que no son favorables en este caso. En este punto, en estas variables no tan favorables, se consideran que confluye de una manera mucho más lenta que con otras metodologías. Esto se debe a que necesita de un mayor número de iteraciones. Y cuando existe una función que representa variables básicas positivas y una restricción de desigualdad, el método realiza un cambio para transformar estas variables en negativas, mientras que en la fila de valor que corresponde a la función objetivo quedan positivas. En este proceso se produce una condición parada, por lo que el valor óptimo a obtener será 0 por defecto. Entonces, en este caso es importante considerar esto, porque a la hora de aplicar el método y encontrarse en este escenario, 0 no es un valor que se está esperando, o puede ser 0, pero es una información o un resultado erróneo. A continuación, mi compañero Anthony Bata les va a desarrollar un problema referente al método Simplex para que vean cómo debe ser aplicado. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con la exposición del día de hoy con el punto de resolver problemas de programación lineal con programas de computación. En este caso vamos a trabajar con el software Excel, puesto que es uno de los que están mayor extendidos y que todos los usuarios o nuestros compañeros los conocen. Por lo tanto, se decidió usar este software para resolver el problema de programación lineal, específicamente con el método Simplex. Vamos a explorar brevemente el enunciado de este problema. Problema de programación lineal. La empresa Ventanas Venezolanas desarrolla dos tipos de ventanas nuevas. La ventana tipo A genera una utilidad de 2 bolívares y la de tipo B, 1 bolívar. Ambos tipos de ventana pasan por 3 procesos en donde los tiempos disponibles por semana son 60, 18 y 48 horas, respectivamente. Para los 3 procesos, los tiempos que se emplean para cada ventana en cada proceso son los siguientes, son tiempos en horas. Tipo A tiene 2 horas para el proceso 1, 1 hora para el proceso 2 y 3 horas para el proceso 3. Por su parte, la ventana tipo B tiene 5 horas para el proceso 1, 1 hora para el proceso 2 y 1 hora para el proceso 3. Adicionalmente, el estudio de mercado que pagó la compañía estableció como máximo se deben vender 10 unidades semanales de ventana tipo 2. Se le pide que establezca las cantidades de ventanas de cada tipo que se deben elaborar semanalmente para que las utilidades sean máximas. Fíjense muchachos, una vez leído lo que es el enunciado, debemos proceder a desarrollar el modelo de programación lineal. Tenemos entonces lo que son unas variables, una función objetivo y unas restricciones. Las variables van a ser el número de ventanas tipo 1 y tipo 2. La función objetivo me habla de maximizar, es decir, yo debo maximizar la utilidad obtenida por estos dos tipos de ventanas. Por lo tanto, la función objetivo es z igual a 2x1 más x2, siendo x1 y x2 las variables como ya se dijo anteriormente. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las restricciones. Tenemos una primera restricción que está relacionada con el número de horas del proceso 1. Queda 2x1 más 5x2 menor o igual a 60. Por su parte, la restricción 2 son las restricciones relacionadas con el proceso 2. x1 más x2 menor o igual a 18 horas. Por su parte, las restricciones en horas del proceso 3 sería 3x1 más x2 menor o igual a 44. Y por último tenemos la restricción del estudio de mercado, donde dice que x2 menor o igual a 10. Finalmente tenemos las restricciones
que dicen que x1 y x2 tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, que estas ventanas tipo 1 y tipo 2 deben ser mayores o iguales a 0. El segundo paso para poder resolver nuestros problemas en Excel es habilitar el complemento de Solver. Este es un complemento que no viene habilitado de fábrica, sino que nosotros, a través de unos sencillos pasos, debemos habilitarlo. Simplemente nos vamos a la pestaña Archivo, damos Opciones, Complementos, Administrar complementos de Excel, le decimos Ir y nos aparece este cuadro de diálogos, donde podemos habilitar la casilla Solver y presionar Aceptar. Esto lo vamos a ver en el programa Excel. Ya pasamos al programa Excel. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Tenemos las variables, tenemos la función objetivo y tenemos las restricciones. Todo esto va a ser desarrollado por el método simple con Solver, como ya se les mencionó. Fíjense, tenemos que realizar una matriz donde estén disponibles las variables, en este caso variable x1 y x2, como ya se dijo, relacionadas con el número de ventanas tipo 1 y número de ventanas tipo 2 que se deben producir. Las restricciones, que ya vemos que son 4 restricciones. El valor es el resultado que va a producir estas restricciones. El signo y por último la restricción como tal. Acá abajo tenemos lo que es la función objetivo, que ya vamos a ver cómo llenar cada espacio de esa matriz. Les comentaba que para habilitar el complemento de Solver tenemos que ir a Archivo, presionar Opciones, luego ir a Complementos, Administrar complementos de Excel, le decimos Ir y presionamos el complemento dentro de este conjunto, Solver, y le decimos Aceptar. Automáticamente en la pestaña Datos va a aparecer la opción de Solver habilitada. Ok. Seguimos entonces con la resolución de este ejercicio a través del método simple, a través de Solver. Fíjense, vamos a comenzar con el llenado de nuestros conjuntos de datos y variables en la matriz. Vamos a empezar con la función objetivo, que está acá. Función objetivo, decimos que x2, x1 va a ser 2 y x2 es 1. Este espacio por ahora lo dejamos en blanco. Este espacio de acá y este espacio de acá también lo debemos dejar en blanco por ahora. Seguimos. Para la restricción x1 decimos que x1 es 2, colocamos el 2, y para x2 es 5. Luego vamos con la desigualdad. Decimos que para esta restricción es menor o igual a 60. Para la restricción 2 hacemos el mismo paso. x1 es igual a 1. x2, el número que acompaña a la variable x2 también es 1. Repetimos acá la desigualdad, por lo tanto podemos hacer acá así y decimos que eso es menor o igual a 18. Para la tercera restricción, el número que acompaña a la variable es 3. Luego, para la segunda variable, decimos que es 1. Repetimos la desigualdad y decimos que eso es menor o igual a 44. Para la siguiente restricción, la número 4, fíjense que no tenemos valores para x1, decimos que es 0. Y para x2, el número que la acompaña es 1. Repetimos la desigualdad acá y decimos que eso tiene que ser menor o igual a 10. Tenemos también esta restricción donde x1 y x2 tiene que ser mayor o igual a 0.
a las distintas variables, la función objetivo, las restricciones, tenemos que formular estas celdas que están acá. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con la función suma producto. La función suma producto devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Vamos a seleccionar esta función. Fíjense, como matriz 1 vamos a colocar las variables x1 y x2. Seguidamente, como estamos configurando el valor de la restricción 1, el argumento número 2 de esta función suma producto debería ser entonces el rango de celdas relacionado con la restricción 1. Cerramos nuestro paréntesis para indicar que ya no vamos a introducir más argumentos, le damos Enter. Este paso lo tenemos que repetir para la restricción 2, restricción 3, restricción 4 y para Z. Vamos a repetirlo. También para acelerar el proceso de configurar estas celdas, ¿por qué? Porque en este momento son 4, pero si estamos trabajando con más restricciones, se nos va a llevar más tiempo hacerlo de esta manera. Para eso existe otra forma, que es usar referencias absolutas para las variables x1 y x2. Vamos a hacerlo. Presionamos F4, presionamos F4 y ahora usamos referencia absoluta. Así, las celdas que están relacionadas con la variable x1 y x2 permanecen fijas, mientras que las otras sí se desplazan como se desea. Hacemos esto también para la función objetivo. Venimos por acá, y la función objetivo. Una vez que ya tenemos cargado todos los datos de nuestra matriz, procedemos a ir a datos, solver, y ahora nos abre esta pestaña o este cuadro de diálogo. Lo primero que nos pregunta es dónde vamos a establecer la función objetivo, que para nuestro caso es la celda que está acá, el valor de la función objetivo. Segundo, nos pregunta dónde está el rango de las celdas o las variables. Para nuestro caso es este que está acá. Y por último, debemos agregar lo que es las distintas restricciones. Fíjense que presionamos agregar y ahí vamos agregando las restricciones. Él nos va a preguntar, si venimos para acá, él nos va a preguntar la referencia de celdas, es decir, esta de acá, y luego nos pregunta la desigualdad, decimos que es menor o igual, y luego le decimos la restricción. Para nuestro caso ya las tenemos agregadas, las 4 restricciones que conforman nuestro modelo. Seleccionamos acá que es modelo simplex, el método simplex, y le decimos resolver. Nos va a abrir otro cuadro de diálogo donde nos pregunta si conservamos la solución de solver, nos genera otras posibilidades de informes, sin embargo les decimos aceptar, no modificamos más nada y le decimos aceptar. Automáticamente nos crea la solución, nos dice que para la variable x1 el resultado es 13, para la variable x2 el resultado es 5 y como función objetivo es 31. ¿Qué nos quiere decir esto? Que yo debo producir 13 unidades de ventana tipo 1, 13 ventanas de unidades tipo 2 y que nuestro máximo va a ser 31 bolívares, es decir, nuestra utilidad máxima.